Estás viendo Política TV. EC, El Centro, el diario informativo de la región del Maule. Muy buenas noches, amigas y amigos, muy buenas noches a todos. Aquí estamos en Política TV, somos un medio independiente y pluralista al servicio de la comunidad. Hoy, en Justicia para Todos, nuestro programa de conversación cívico-política, económica y social, tenemos un tremendo invitado nuevamente con nosotros, el profesor abogado don Rodrigo Arce Lehmann. Él es doctor en Derecho y también magíster en Economía, profesor de la Universidad Autónoma. Bienvenido, profesor, ¿cómo está usted? Muy bien, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Tenemos mucho que conversar, especialmente luego del resultado electoral que hemos tenido en nuestro país. Elección de gobernadores regionales, elección de las municipales y, por supuesto, el resultado electoral que se generó en la Convención Constituyente. Tenemos una mirada bastante especial de lo que pasó. Al parecer, la gente entendió que no se estaban haciendo las cosas bien en el país y vimos un giro completo hacia la izquierda, radical desde mi punto de vista. No sé si comparte ese criterio usted. Sí, claro. Hay, digamos, matices, pero sí, claro que lo comparto. Y en la Convención Constituyente, que es lo que en definitiva el gobierno de Chile Vamos, el gobierno del presidente Piñera apostaban a tener un tercio de los electores en la Convención Constituyente con el objeto de ser la piedra de toque a los cambios de la Constitución, entendiendo que la modificación podía ir por los 2/3 solamente para poder modificar los artículos respectivos. No se logró eso, y ¿qué fue lo que ocurrió? Fue que los grandes ganadores fueron los independientes. Más de un 60 y tantos % no son militantes de partido político, pero tienen una tendencia izquierda clara. Y por otro lado, la antigua Concertación, lo cierto es que sacó un porcentaje minoritario, dándole un pie al cambio de la Constitución, que es prácticamente un hecho en este proceso que puede durar hasta un año. Comenzaría a funcionar en junio. ¿Cuál es la visión suya en relación a este resultado electoral y a nivel jurídico y económico? Porque los efectos son fundamentales y es necesario que la gente también lo vaya entendiendo, las consecuencias de los actos electorales que se tienen. Bueno, la verdad es que fue bastante sorprendente. No había muchos analistas que anticipara lo que ocurrió. Ahora, la verdad es que cada vez la votación y en general la política los resultados son bastante inciertos. Lo que sí uno puede hacer en estos procesos es explicárselos. Y eso es muy importante, porque si uno se explica el proceso, puede tratar, ¿no es cierto?, de llegar a algún tipo de solución. La verdad es que lo que llama poderosamente la atención es la gran inteligencia que uno ve en la izquierda, y sobre todo en la extrema izquierda, y la torpeza que uno ve en la derecha y la centro derecha. Porque, claro, hubo un voto castigo innegable desde que bajaron sus votaciones, pero también es cierto que solamente votó el 40%. También hay una explicación que la gente que quiere cambios radicales es mucho más ordenada. O sea, alguien que quiere cambiar, ¿no es cierto?, todo el país y tiene una visión cercana a Venezuela o Argentina, creyendo que esos modelos son los adecuados, está dispuesto a ir a votar, ¿no? En nuestro sector, en cambio, tanto en el sector de centro como en el de centro derecha, hemos estado acostumbrados a estar en un sitio de confort, ¿no? Y lamentablemente nuestros líderes no son capaces de anticipar escenarios. Fíjate, Nicolás, en algo sumamente curioso, que lo dijo Baza. Baza
estaba muy preocupado el tema de la legitimidad de este proceso, porque claramente no es lo mismo un plebiscito de un 40% de votación que un plebiscito de un 60, 80 o un 90%. Obviamente este proceso carece de legitimidad. Pero Sí. ellos son tan listos que cuando empezó el proceso, si tú te acuerdas, empezó el recuento de los votos, inmediatamente culparon al gobierno porque ya se creyeron perdidos, entonces dijeron, no, esto tiene la culpa el gobierno, porque la gente no está yendo a votar por culpa del gobierno y estamos perdiendo y la culpa la tiene el gobierno. Sí. Pero obviamente cuando se les da vuelta, bueno, se callan. ¿Qué pasa en nuestro sector? La legitimidad, no, ni siquiera a nadie lo señala, ¿no? Gente como Mario Desbordes, en un país, digamos, civilizado, habría sido jubilado inmediatamente. O sea, en España, cuando tú pierdes las parlamentarias, inmediatamente el líder y el Reino Unido tiene un mínimo de decencia, de irse para su casa, porque obviamente es un líder de gobierno y ha sido tremendamente castigado. Y la falta de apoyo hacia el presidente, de gente como Mario Desbordes y gente de esa calaña, lo único que ha logrado en definitiva es hundirnos. Obviamente que el presidente Piñera tiene un montón de problemas, eso es innegable, pero no es el enemigo. O sea, Piñera no es el culpable de la situación actual que estamos viviendo hoy en día. Y esos ataques sistemáticos desde nuestros propios grupos, bueno, le ha hecho un daño enorme que ahora estamos viendo los resultados. Yo creo que ojalá, yo esperaría que vinieran los viejos tercios, gente como Alaman, gente con visión política de centro y gente que tiene personalidad y que está dispuesto a ir a la pelea, que yo creo que es lo que hoy día se necesita. Es algo fundamental, porque si no estamos perdidos, Nicolás. Piensa en el daño que le ha hecho al país la extrema izquierda, no teniendo alcalde, teniendo un Frente Amplio muy debilitado y un partido comunista que nunca ha tenido mucha votación, el daño que le puede generar hoy día. Es decir, en economía se siguen tendencias, ¿no? La tendencia en temas políticos, bueno, es nefasta. O sea, o empezamos a fijarnos en los líderes, o en Renovación Nacional, la Democracia Cristiana, la UDI, se empiezan a levantar líderes de verdad que hagan frente a la extrema izquierda, o va a ser demasiado tarde. La verdad es que son demasiado inteligentes y demasiado torpes al otro lado. Sí, lo que usted dice es efectivo. La capacidad comunicacional que ha tenido la izquierda, desde la centroizquierda hasta los bordes más extremos, ha sido fantástico, fantástica. Han logrado poner en el centro comunicacional cada uno de los elementos necesarios para perjudicar también el actuar del gobierno y también de la coalición de gobierno que con los líderes como por ejemplo Mario Desbordes efectivamente se ha generado esta suerte de autogolpe interior, un individualismo que en las colectividades políticas no son positivos. Ahora, claro, una estrategia, Nicolás, una estrategia que no ha dado resultados. Fíjate que hoy día pasó algo muy curioso. Hoy día se presentaba este impuesto a los más ricos. Sí. Y por primera vez, nuestros parlamentarios de derecha les cayó la teja. Por primera vez les cayó la teja que con esas políticas no van a salir electos. Porque es la tendencia de ellos, caída libre. Y ahora les cayó la teja, pero ahora casi, digamos, finalizando los actos de la película, o ya cuando la cosa se pone realmente catastrófica, realmente les cayó la teja que apoyando los retiros, apoyando impuestos al patrimonio, que lo único que genera que ya lo hizo, ¿no es cierto?, en Francia. En Francia se aplicó el impuesto al patrimonio que generó que el Partido Socialista perdiera las elecciones, y Piketty nadie lo pronuncia, salvo la gente que anda media perdida en Chile, porque Piketty dejó la escoba con sus tesis económicas en Francia, que se aplicaron, y bueno, es un desastre, pero de proporciones. Y esas políticas son las que estamos aplicando en Chile. ¿Cuál es el temor? El temor, bueno, y la gente dice que no es para tanto, pero el temor es que venga una convención constituyente que establezca un mecanismo de expropiaciones, que obviamente ya quieren expropiar el agua, ya quieren, ¿no es cierto?, expropiar la gran minería, con unos discursos, ¿no es cierto?, que convocan, pero que en general
lo único que producen es pobreza. Yo creo que la única movida inteligente es decir que la derecha, dado la votación que se obtuvo, lo único que queda es jugársela por plebiscito de salida. Entonces, no perder el plebiscito de salida y votar que no el plebiscito de salida. Ahora, con la esperanza también, porque tampoco se trata de ser tan radical, Nicolás, también la esperanza, si uno tiene una posición tan dura como esa, posiblemente se imponga la sensatez en la nueva Constitución. Porque si se lograra, ¿no es cierto?, una Constitución de mínimo, que igual ya lo conversamos la otra vez, la Constitución de mínimo realmente es desastrosa porque no genera una política para el país. Entonces, cada vez que cambia el Ejecutivo, ya sea con un sistema de orden parlamentario o presidencialista, bueno, el país va para un lado, después para el otro, después de 30 años vamos a estar en el mismo lado, pero por lo menos no es una dictadura. Entonces, es básico ejercer algún tipo de presión sobre el constituyente. Y la única presión es el plebiscito de salida. Entonces, o nos cerramos la gente de centro derecha, también la democracia cristiana ahora está en un aprieto enorme, porque su socio histórico le hicieron una encerrona y lo están mandando a una alianza nada menos con el Partido Comunista. Mira, el Partido Comunista no comen guaguas, pero las matan. Es decir, en la mayoría de los países en donde reinan las ideas del Partido Comunista, salvo China, que yo creo que es una cosa muy diferente, lo que se produce es la miseria y muerte no solamente por hambre, sino que por decisiones políticas. Por lo tanto, son datos históricos, por si acaso, para que la gente entienda que no es una opinión política, no es una opinión, es una argumentación basada en antecedentes históricos comprobables. ¿Quiénes son los peores dictadores en la historia? Bueno, Pol Pot, ¿no es cierto? Stalin, Mao fue terrible. En África, los dictadores que hubo en la era puestos por la Unión Soviética y una visión muy torpe de Naciones Unidas fueron terribles. Y son todos del Partido Comunista. Entonces, y uno lo ve, y cuando uno ve gente como Maduro, bueno, Maduro hoy día está reprimiendo y matando gente y dejando a su población en la pobreza. Y olvídense de derechos sociales, no existen los derechos sociales en Venezuela ni en Cuba, son países pobrísimos, en que la gente lo único que tiene es miseria y que lo único que aspira es a tratar de huir de esos regímenes. Sí, y tenemos el antecedente efectivo de que Chile tiene ahora la colonia más grande de migrantes que tiene Chile es de venezolanos. Tampoco es algo que requiera tanto análisis lógico para que la gente no piense que uno le está mintiendo de lo que está sucediendo en Venezuela. Converse, por favor, con venezolanos que hayan migrado de allá. Ellos les van a poder dar su experiencia en cuanto a la administración del poder del gobierno de Maduro en la actualidad y antes. Sí. Yo creo que, Nicolás, todavía vemos periodistas, vemos políticos muy incautos, muy inocentes, que ven todo este fenómeno como desde los 90, ¿no? Ven como que estuvieran enquistados los 90 y que viene un proceso muy ordenado. Muy cívico. No ven los peligros evidentes. Basta pensar en octubre del 2019. Y también lo curioso es que algo que habíamos conversado antes, que la gente mezcla esto del movimiento que salió a las calles en 2019 con la violencia, ¿no? Y justifica al final del día la violencia. Entonces, en el proceso en que estamos muy influidos por el tema de la violencia. La gente que salió a las calles no fue tanta, fue 1.200.000, y no toda era de extrema izquierda. En un país de 15 millones de habitantes, ¿no? Entonces no es algo tan masivo. La elección es verdad que para el plebiscito yo creo que esa fue muy brutal, digamos, lo que ocurrió en el plebiscito, pero en esta elección el porcentaje de votante es más bien bajo, aunque si la gente sigue esta misma tendencia, porque podría, ¿no es cierto?, no seguir luego a votar en las elecciones de presidenciales, bueno, van a seguir ganando la extrema izquierda, ¿no? Porque al final del día hay que ir a votar. Claro, lo que la estadística y la historia, lo último, desde el retorno a la democracia, que nos han demostrado es que el que gana las municipales, en definitiva, termina ganando la presidencial. Y si seguimos esa lógica, debiera haber un presidente... Yo fíjate que no soy tan pesimista. Yo creo que, digamos, todavía nos queda un poco de sensatez en Chile.
de no creer en las cosas como periodistas como Daniel Matamala, ¿no es cierto?, que con una inocencia y una candidez que raya, ¿no es cierto?, la ignorancia, plantean estas posiciones como que la gente que tiene temor en torno a lo que ocurre con el Partido Comunista en una región, que basta mirar los vecinos, basta mirar nuestro entorno para darse cuenta que el peligro es realmente inminente y que se tomen las cosas con tanta liviandad. Porque yo estoy seguro que esa gente, de aquí, si esto sigue por mal camino, obviamente que va a estar muy arrepentida de sus posiciones, pero es gente, francamente, muy responsable, con un poder analítico muy pobre, y que cree, ¿no es cierto?, que esto es como el 89, ¿no es cierto?, que juran que esto es como volvemos hacia la democracia, cuando Sí. el peligro es precisamente perder la democracia. Sí. Hay un elemento que resulta ser interesante. No sé si ha visto los antecedentes que han ido apareciendo de forma lenta y tardía. Es el caso de las luminarias LED, que efectivamente va a afectar de una u otra manera a muchos de los alcaldes que fueron reelectos, y a uno en especial puede afectarlo tremendamente, que es el líder del Partido Comunista, que es Daniel Jadwe, Pero fíjate que aún así, se sabe el caso de la luminaria LED, no ha influido mayormente. Ahora, como te digo, nuevamente votó el 40%, la votación histórica del Frente Amplio, y el Partido Comunista se ha mantenido. Ahora, obviamente que la lista del pueblo son gente de ellos, y si uno lo suma, bueno, ahí sí, ¿no es cierto?, han subido considerablemente su votación. Y yo creo que también la gente, y aquí está la falta de inteligencia, ¿no? Porque ya no nos damos cuenta de nada. O sea, tú y yo, tú estás en el mundo, ¿no es cierto?, hoy día periodístico y también de las leyes, y yo estoy en el mundo, ¿no es cierto?, de la academia. Bueno, la lista para el pueblo yo la conocí recién en la elección, pero uno esperaría que el gobierno hubiese tenido la inteligencia adecuada como para hacer la advertencia en torno a quien lo quiera, y no a alguien despistado, que yo creo que en muchos casos también puede haber ocurrido, que va a haber dicho, bueno, voy a votar por independiente, ya, y la lista para el voto por la lista. Comunicación política. Aquí el claro, gobierno no se discuten las cosas de fondo, no se discuten los problemas de fondo, ¿no? Lo que conversamos antes, qué quiere decir una hoja en blanco, ¿no? Qué quería decir tener un veto de un tercio que ahora se perdió, ¿no? Bueno, esas cosas no se discuten. Ahora, también uno entiende de cierta manera a la gente, porque fíjate que uno ve nuevamente esta torpeza a la derecha, porque el hecho de asegurar, ¿no es cierto?, aunque sea durante la pandemia, un sueldo mínimo garantizado, lleva a pensar a la gente que ha sido objeto de un engaño. Porque claro, si yo empiezo a ver por los medios que el país puede hacer un sacrificio de 500.000 pesos aproximadamente como un ingreso garantizado, yo diría, bueno, entonces la izquierda tiene razón, siempre se puede hacer. Y no se puede hacer, ¿por qué? Porque resulta que estos miserables, ¿no es cierto?, los empresarios y la extrema derecha lo han impedido. Y ahora, frente a la pandemia, como se ven, ¿no es cierto?, ante una situación que es imposible, bueno, ahora sí, digamos, dan sus votos para esto que siempre se puede hacer. No hay nadie que anticipe este tipo de análisis, que uno esperaría, ¿no es cierto?, que a la gente explicarle muy bien que algo excepcional, que tiene un costo enorme para el país, que es absolutamente insostenible, y que la gente entienda que no es que, digamos, la derecha sea y los economistas sean todos unos miserables, sino que no se puede, sino no es tan simple. Hay que administrar. Se hizo en Venezuela, se hizo en Argentina y dio pésimos resultados. Ahora, ¿qué es lo que viene? Bueno, lo que viene es una estrategia de expropiar los fondos de pensiones, que está hace mucho rato, y con esa cantidad de dinero, igual que como se hizo en la época del chavismo, acá darle, ¿no es cierto?, un bono. Entonces hay que tomar el poder para empezar a hacer estas políticas y excluir el resto. Solamente le damos bono a los nuestros. Y se va a ver una administración extraordinaria, una administración que tiene... Y además se va a ver muy buenos resultados hasta que tú consumas esos fondos. Cuando tú consumas esos fondos, bueno, vienen las expropiaciones y después viene digamos, emitir dinero, bueno, y después ya cuando tú ves, la gente se da cuenta del engaño, entonces tienes que tomarte las elecciones, porque si no te van a votar en las elecciones, entonces viene la dictadura. Mira,
es una receta que se ha repetido hasta el cansancio en Latinoamérica, ¿no? Es Sí. algo que viene. Ahora no sé cuánto arrepentido habrá de todo esto, si esto se ve muy mal, Nicolás. O sea, Sí, yo no hay comparto que engañarse, el análisis. no hay motivos para estar optimista en torno a lo que está pasando hoy día en Chile. Es mucha incertidumbre. Profesor, es bueno explicarle a la gente cuál es el efecto de la incertidumbre política y jurídica también en la economía, porque muchas veces solamente se dedican al análisis individual o accesorio de una circunstancia sociopolítica que nosotros... Claro, mira, algo bastante sencillo, por ejemplo, en estos días la bolsa ha caído, creo que cayó un 10%, un 2%, ha caído fuertemente. ¿Cuál es el efecto? Bueno, Explíquemelo a la ¿qué me gente. importa a mí, ¿no es cierto? Dirá el ciudadano que, bueno, los ricos van a ganar menos. Bueno, no, lo que ocurre es entonces que las empresas se hacen más pobres. Entonces, si yo soy un empresario y quiero, ¿no es cierto?, vender mis acciones para adquirir otra empresa y generar un negocio que nos beneficie a todos, bueno, simplemente no puedo hacerlo. Por otro lado, el financiamiento se hace más difícil, porque ya no me financio con la bolsa. Yo, por ejemplo, si quisiera vender parte de mi acción, el control de mi empresa, cosa de hacerla crecer y llevarla a otros negocios, bueno, no lo voy a hacer. Luego tendré que recurrir a los créditos, y como digamos, la evaluación de Chile seguramente va a ir empeorando, ya no es tan buena, eso también va a afectar. ¿Y en qué nos afecta? Bueno, que la gente joven, yo cuando veía en octubre a la gente joven en las calles, yo diría, bueno, ¿cuánta de esta gente no va a tener trabajo? ¿Cuánto, digamos, tías, mamás, papás de los jóvenes que están ahí van a ser despedidos? Y lo que pasa es que muchas veces se confunde las aspiraciones con lo posible, ¿no? Esa frase de en la medida de lo posible que la gente tiende a reírse, la gente izquierda, de cosas que son muy sensatas. Porque claro, hay que destruir el éxito que nosotros habíamos tenido, por lo tanto hay que destruir los hitos, ¿no? El principio de subsidiariedad, una política en la medida de lo posible en torno, digamos, a algo tan sensato en relación a tus capacidades, a lo que tú puedes recurrir. Bueno, romper con todo eso y pensar que por tu mera voluntad se van a lograr las cosas, bueno, simplemente, aunque haya voto y aunque se gane una elección, eso simplemente no va a ocurrir, ¿no? Algo, ¿te acuerdas que conversábamos la vez anterior, que yo te comentaba que en Grecia, aunque, ¿no es cierto?, la extrema izquierda haya querido tener las mismas pensiones que Alemania, al final del día lo único que logró es hundir su economía. Y eso es todo, ¿no? Sí. Y que la gente tiene que saber que los efectos a nivel macroeconómico se reciben en la interna. Por ejemplo, con el caso de la inflación, la devaluación del peso chileno, que de repente son conceptos técnicos, pero tiene que entender la gente que con la incertidumbre que se está generando, lo que va a hacer es que va a aumentar el costo de la vida. Por eso hábilmente también bajaron el impuesto al IVA. Entonces, pero... Sí, no, pero mira, lo que pasa es que se juntaron ciertos efectos que son opuestos, ¿no? El retiro del 10% hace, ¿no es cierto?, que la mayoría de las empresas tiren dólares al mercado. También algunas colocaciones de parte del Ministerio de Hacienda que ha estado haciendo el Banco Central hace que haya muchos dólares circulando, por lo tanto el dólar no ha tenido una reacción como la que debería. Es decir, dicho de otra forma, el mercado del dólar, pero no naturalmente, no de acuerdo a sus fundamentos, sino que conforme al precio del cobre, que eso sí podría entenderse como fundamento, al precio del cobre y las liquidaciones de los activos de todos los chilenos en la AFP, bueno, ha generado un efecto que no se nota en el tipo de cambio, ¿no? Seguramente si la inseguridad haría que el tipo de cambio se disparara, pero producto de la subida nos cayó muy mal el precio del cobre en términos políticos, porque da una imagen de tranquilidad económica y de estabilidad que es un espejismo. Entonces hubiese sido mucho mejor que la gente pudiera entender esto viéndolo inmediatamente, ¿no? Si tuviéramos un precio del cobre normal, se vería que, no sé, inmediatamente el dólar por las nubes, la inflación, por lo tanto el central, si fuera responsable, yo creo que lo es, tendría que subir las tasas, por lo tanto eso generaría una recesión más fuerte y la gente, bueno, se molestaría, pero tendría una posibilidad de entenderlo.
Entonces vamos de nuevamente a esto que la gente percibe, bueno, pero en realidad lo que nos decía la izquierda todo este tiempo es verdad, o sea, se podían hacer todas estas cosas y el único motivo por los cuales no se hacía era porque había una izquierda, una derecha, digamos, miserable, ¿no? Sí. Ahora, claro, yo sigo pensando que nosotros tenemos, ¿cierto? Yo tengo alguna esperanza en líderes como Alaman, que ojalá que emerjan, pero es difícil, o sea, yo debo reconocer que Alaman no es un líder que esté hoy día en la palestra. Y no es muy Mira, en su misma coalición. ¿ah? Tiene un grupo de seguidores en la Renovación Nacional que es fuerte, pero no es el grueso de la mayoría. Eso también Sí, habla de la edición yo creo que tiene. sí, que como conversamos la otra vez, que es muy importante que la gente, los profesionales, la gente que quiera su país, la gente que se da cuenta de estos problemas, ingresen en los partidos políticos, se inscriban. Y de ahí va a salir, créeme, que va a salir algún líder fuerte. Pero hay que moverse rápido. O sea, por favor, la gente del Maule, mis exalumnos que hoy día son profesionales, etcétera, métanse, miren, si el Partido Socialista con gente seria sería una cosa muy buena, un Partido Demócrata Cristiano, por ejemplo. Obviamente que yo voy más por el lado de RN, la UDI, en este momento me siento más afín a ese tipo de planteamiento, pero rearmar el centro izquierda y el centro derecha es algo fundamental en Chile. No vamos a seguir de estas crisis si es que la gente no se da cuenta que la solución proviene hacia el sistema institucional. No podemos quedarnos con estos discursos de estos iluminados que dicen, bueno, esto es un problema, digamos, general, que pasa en todas las partes del mundo. Es verdad que hay un problema con la política en todos los países, la política, digamos, la representativa, pero en la medida en que la gente no entienda que a través de la democracia se deben generar los cambios y que si tenemos partidos corruptos, gente que no debería estar en política, es culpa de nosotros, no es culpa, digamos, de los marcianos, de los extraterrestres, o de los empresarios, o de los trabajadores irresponsables, o qué sé yo, no es culpa de las caricaturas, ¿no? Tremendamente interesante. Bueno, es indudable que aquí el gran perdedor de estas elecciones fue la coalición de gobierno. La coalición de gobierno fue la centro-izquierda también, Nicolás. Todo sí, el centro fue el... Pero quiero poner un acento ahí, porque resulta ser algo importante en cuanto a la centro-izquierda tradicional o ex-concertación. Que ellos van a tener sobre los hombros la responsabilidad de estabilizar democráticamente el país, porque como también tuvieron 20 y tantos escaños en la convención constituyente, van a tener que decidir si se van a aliar con el otro grupo de la izquierda más extrema, o la izquierda, digámoslo así, o van a consensuar también con la coalición de Chile Vamos en el proceso de escoger las normas constitucionales. Pero Nicolás, yo creo que ese rol lo ha tenido históricamente en Chile la democracia cristiana. Y en materia de constituyente, la democracia cristiana tiene dos. Por lo tanto, yo creo que pedir que el Partido Socialista ejerza ese rol, claro, sería algo esperable, pero es difícil. El tema hoy día es que los grupos de extrema izquierda no son, ellos juegan en una cancha que es más amplia que la institución, ellos juegan en la cancha completa. Sí. Y si jugando en la cancha completa, digamos, nos tenían al borde de la lona, sin tener injerencia en el Estado, salvo digamos, el Congreso y algunas de la administración a través del Frente Amplio y el Partido Comunista, bueno, hoy día que sí van a tener una representación importante, bueno, esa gente sí es inteligente y va a poder hacer mucho daño, ¿no? Ya lo vemos en la alcaldesa de Santiago, que ya una vez una mujer, digamos, una ignorancia, o una maldad, ¿no? Quiere fijación de precios. Entonces, y la razón para fijar los precios además no tiene pie ni cabeza, dice porque quiere proteger a los pequeños comerciantes. Entonces, ¿cómo eso va a proteger a los pequeños comerciantes? Ojo que eso que es economista, pero está ideologizada al máximo. Entonces, claro, debe venir una línea neomarxista. Sí, pero, profesor, expliquémosle a la gente el efecto de fijar los precios, porque de repente las personas pueden decir, oye, pero ¿por qué no fijamos los precios? Eso va a ser bueno para nosotros. No nos van a subir a cada rato el valor del pan, de los abarrotes, de los fideos, del arroz. Ya, pero ¿cuál es el efecto de que fijemos los precios? Mira, Nicolás, para verlo de una manera muy simple. Sí. ¿Te acuerdas cuando empezó la pandemia? Las mascarillas estaban muy caras. Entonces la gente dijo, bueno, solución típico del Frente Amplio, fijemos los precios de las mascarillas. ¿Qué pasa cuando tú fijas precios? Si yo hago mascarilla, imaginemos que las mascarillas están, estoy inventando, no me acuerdo la cifra, pero gente que hubiera estado la mascarilla a 10.000 pesos.
o 20 lucas. Bueno, yo le fijo el precio a un precio irrazonable, entonces le fijo un precio a X, ¿no? Pero resulta que la gente no va a producir mascarillas a ese precio. Entonces lo que va a generar va a ser desabastecimiento. Con un sistema de mercado, ¿tú qué haces? Bueno, deja las mascarillas libres, que suban. Porque si yo tengo recursos y estoy pasando una situación apretada y puedo hacer mascarillas, bueno, voy a hacer mascarillas y las voy a vender. Entonces, en los países en que el precio se dejó libre, aún en situación de pandemia, las mascarillas, bueno, abundaron, porque resulta que estaba, ¿no es cierto? Imaginémonos que subió de 5.000 a 6.000, 7.000, 10.000 y la gente empezó a hacer mascarillas y empezó a bajar a 5.000, 4.000 y al final llega al precio, digamos, totalmente accesible. Lo mismo ocurre con las vacunas. Yo creo que estamos con esta cosa de extrema izquierda, que no usamos la economía adecuadamente. Hay varias vacunas, por lo tanto, si tú hubieses dejado las vacunas al mercado y estableciendo un subsidio para los más pobres, no estoy diciendo que la señora Juanita no haya que vacunarla, estoy utilizando el mercado como mecanismo distributivo. Entonces, si tú hubieses dejado a las vacunas, autorizando 3 o 4 vacunas distintas que pudiesen competir, y estableciendo un subsidio para los 2 últimos quintiles, los que no pueden pagarlo, tal vez estaríamos vacunados todo el mundo a esta altura. Porque claro, cuando tú entras con lógica centralizada, el poder tener detrás, además que está este problema, no está solamente el problema del precio, sino que el poder tener, ¿no es cierto?, todos los mecanismos adecuados que reemplacen al mercado logístico, es casi imposible. No por las puras, la economía centralizada han fracasado que fijan precios, digamos, lo que hace una economía centralizada es fijar precios, han fracasado en todo el mundo. La fijación de precios no resulta porque en un sistema de mercado es la gente la que produce, y si no produce la gente va a ser el Estado, y el Estado no produce de forma eficiente. Por lo tanto, tú intervienes el mercado sobre las fallas, cosa que en Chile lamentablemente por la captura de la política se ha hecho muy mal. Por ejemplo, ya lo hemos conversado, el tema de la colusión, simplemente habría que establecer una reforma legal, que en Chile es bueno que existe una concentración de las empresas, porque nuestro mercado es muy pequeño para que puedan competir con el resto del mundo, pero si se coluden, bueno, las penas del infierno, y eso se puede hacer con recompensa. Por ejemplo, en Estados Unidos, si el gerente general sale de la empresa, a pesar que él mismo estableció las políticas para coludirse, tú le pagas $10 millones para que delate a su empleador, y los delatan, y le pagan $10 millones, no lo metes preso, no le hacen nada, y le aplican las penas. Entonces, ¿qué hace eso? Hace que la gente, digamos, los agentes económicos, que son racionales, no se coludan, ¿no? Sí. Imagínense si la farmacia, uno de los dueños de la farmacia hubiese perdido la farmacia, producto de una norma fuerte, evolución, hubiese generado los incentivos. Bueno, se acabaron los casos de corrupción en Chile, ¿no? Se acabaron, sí. Al otro día se acaban. Entonces, esto en términos... No se puede hacer, para que la gente lo sepa, eso se puede hacer. Tiene soluciones. Ahora, el peor mercado, que era, ustedes dirán, Chile, con el problema de corrupción, el mercado estaba funcionando muy mal, y es verdad que en algunas áreas no estaba, es mucho mejor que la mejor de las economías centralizadas, mucho mejor. La señora Juanita podrá juntar a través de un subsidio, ya que funciona el mercado, entonces tiene derecho a un subsidio, porque obviamente tiene que haberlo. En un sistema de mercado tiene acceso a la vida. En Venezuela, en Cuba, no se construye porque no hay acceso. La gente vive apilada, tomando cosas del resto y, ¿no es cierto?, llevándolas hacia la gente más necesitada, pero eso tiene un tope, llega al tope y después de eso a comer laucha, ¿no? Sí, y vemos el efecto ya en la actualidad de Venezuela con los índices de pobreza, desnutrición infantil, y entre otros, que ya es triste. Y cuando uno pone el ejemplo... Y de violencia política. Lo ridiculiza. Sí, pero tiene que observarse con sabiduría los fenómenos que han ocurrido en Latinoamérica y que también ocurrieron en alguna medida en Europa. Y cuando ocurrieron en Europa, también pasaron los efectos que ocurrieron en Latinoamérica, y después se dio vuelta el cuento. O sea, sí, no la misma... Hoy día en Europa eso no ocurre porque, digamos, tú, para poder destruir un país, como lo hacen los chavistas, lo que necesitas es poder tomártelo. Y hoy día, por ejemplo, en España es incapaz de tomarse el país porque está dentro de la Unión Europea, y la Unión Europea no los va a dejar.
Entonces, es un problema que tú necesitas tomarte todos los varios gobiernos, no uno, sino que tienes que tomarte por lo menos la mitad de los gobiernos o más, y eso es muy difícil que ocurra. Lo mismo ocurre con el nazismo. En Austria, cuando se nos empezó a poner medio nazista, bueno, la Unión Europea les dijo, bueno, si siguen así hasta acá nomás llegamos, y eso bastó para que se corrigiera la tendencia política, ¿no? Entonces, pero nosotros no tenemos sistemas federales de tanto peso, por lo tanto nuestros países son cooptables de a poco. Ahora, que la gente entienda estas cosas, que gente como Esquella, tan buenistas, tan conciliadores, cuando uno ve todo el peligro, en realidad ellos hoy día están de más, ¿no? Están de más porque tú tienes que llegar a un acuerdo conciliador, bueno, entre centro izquierda y centro derecha, no un acuerdo conciliador con la extrema izquierda, porque la extrema izquierda no quiere conciliar. Lo que ellos quieren es cargarse cada vez más la sociedad, cargarse más mercado, meter más Estado para al final terminar tomándose el poder en todos lados, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, ¿no? Como cosa que ha hecho en la mayoría de los países. Entonces, tú no puedes ser tan inocente de creer que vas a poder llegar a algún acuerdo con la lista del pueblo o con la extrema izquierda, ¿no? Que obviamente que eso no va a ser posible, o con el alcalde o la alcaldesa de Santiago. Esa gente que no cree en la democracia, no cree en el capitalismo, tiene... Y ojo que cuando uno conversa estos temas, es la base de la argumentación, tener un antecedente al respecto. Cuando se habla de la ideología propia del comunismo o de una extrema izquierda, se habla de la forma en la cual llegan al poder. Al principio puede ser democráticamente, pero la búsqueda, ellos normalmente validan el uso de la fuerza para mantener el poder. Eso a nivel latinoamericano es fácil de observarlo y a nivel de la historia del mundo también ha sido así. Lo mismo ha sido el fascismo de derecha también, porque son ideologías también que buscan el centralismo, ¿verdad? El crecimiento absoluto del Estado, el control, fijación de precios. Claro, tú te limpias de cualquier bagaje moral, ya sea el cristianismo, ya sea, digamos, la democracia, la mayoría, los derechos humanos te lo salta, digamos. ¿Por qué? Por un fin superior. Porque claro, esa gente, los nacionalsocialistas, los comunistas, en realidad ellos se venden como pensando en un fin superior, ¿no? Claro. No se venden como seres malvados, sino que se venden como alguien que tiene una idea, una ideología, que es un idealista, ¿no? El idealista, ¿no? Como estas contradicciones que uno ve Che Guevara, ¿no es cierto?, que generó, ¿no es cierto?, persecuciones Era homofóbico, homosexuales, homofóbicos, y además y aparecen con la... Claro, entonces como que fuera, ¿no es cierto?, una especie de Cristo, ¿no es cierto?, del siglo XXI, cuando en realidad es una persona horrible, ¿no? Entonces, cuando nosotros a nuestros jóvenes no les ponemos el pelito en la sopa y uno les dice, oiga, no, eso está mal, usted sabe, qué sé yo, ¿no? Sí. Claro, me avisa, yo antes la gente en Facebook enganchaba conmigo, ¿no? Ya no, porque algunas cosas que discutían que eran insólitas, como la alianza, por ejemplo, que hubo entre el comunismo y el nacionalsocialismo, en Stalin y Hitler de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, juntos invadieron Polonia y Hitler traicionó a Stalin, pero Stalin sentía una gran admiración por el nacionalsocialismo, sí. Una gran admiración. Eso falta bueno, la conclusión en relación a lo que ocurre también es producto de la falta de educación cívica y falta de educación a través de la filosofía, de conocimiento Es que la guerra cultural no la entonces la guerra cultural en los colegios, en los liceos, sí. Bueno, les cuentan una historia, ¿no es cierto? Piñera es un dictador, ¿no es cierto? Cualquiera, la Biblia, que no sea de izquierda suficiente, que haya sido presidente, era, ¿no es cierto? Era un dictador y un violador de derechos humanos. También querían hacer lo mismo con la Concertación, sí, con Lagos lo atacaron bastante, ¿no? Sí. Querían hacer lo mismo, lo que pasa es que era más difícil que resultaran porque eran de centro izquierda, entonces, claro. Entonces con la derecha, bueno, la gente ahí enganchó más, ¿no es cierto?, con estas caricaturas, creyendo que la gente derecha no creemos en los derechos humanos producto de lo que quedó de la dictadura, ¿no? Sí. Pero hoy día hay gente de derecha que yo creo que cree mucho más en los derechos humanos y en la democracia que mucha gente de izquierda. Por supuesto, y eso es algo que la gente también tiene que saber. La protección a los derechos humanos no tiene color político, es algo transversal. Ya ha quedado demostrado que la centro derecha y la centro izquierda también están alineados en el mismo concepto.
Claro, ahora también es bueno que la derecha haga una autocrítica que a veces en nuestro sector se han puesto muy, muy pesados con temas valóricos, con cosas que realmente no son justificables, ¿no? Por ejemplo, el divorcio o el reconocimiento de los hijos legítimos. Sí, Han generado un nuevo están en otra situación. se ve reflejado en la elección. Sí. Yo creo que, digamos, la derecha hoy día tiene que ser liberal o simplemente va a desaparecer. No hay otra posibilidad, digamos, liberal moral y liberal económica, pero con mucho respeto hacia los grupos religiosos, con mucho respeto, porque obviamente que el liberalismo bien entendido, no liberal, digamos, porque un poco el liberalismo de la Revolución Francesa, ¿no? Es el liberalismo que quiere colgar de los árboles a los sacerdotes, pero el liberalismo de vertiente angloparlante es un liberalismo muy respetuoso que viene muy vinculado con el cristianismo, por lo tanto muy respetuoso del pensar religioso. Pero eso no quiere decir de no reconocer que hay un grado de autonomía cuando tú entras en el grado político. No puedes entrar a imponerle al resto de la gente tus concepciones, por muy valiosas que tú creas que sean, tus concepciones religiosas. Es decir, yo sería por promover las concepciones religiosas, pero no a nivel político, ¿no? Tratar de concepcionar a nivel individual. El laicismo debe ser que convencen a las jóvenes de no abortar y les den la ayuda suficiente para no ser lo bueno, maravilloso. Sí. Pero tú no puedes, digamos, tratar de imponerle tus puntos de vista a toda la sociedad, ¿no? Claro. Eso es demasiado odioso y yo creo que también hay que ser una especie de mea culpa dentro de la derecha en torno a las posiciones políticas que hemos mantenido. Sí, este cisma en el gobierno y en la derecha ciertamente golpeó de manera radical, y lo mismo ocurrió en la exconcertación o los partidos tradicionales en general. Tienen que ponerse rápidamente en sintonía con la calle. Sí, por favor, yo lo pido desde acá, yo sé que no nos va a ver nadie, pero le apunto con mis dedos desde el Maule. Por favor, Mario Desbordes, renuncie. Los Osandón, ojalá que desaparezcan, ¿no? Del ámbito político, porque en realidad nosotros tenemos que pelear nuestras banderas, y nuestras banderas son igualdad con igualdad de oportunidades, no igualdad material. A nosotros, digamos, los que tenemos corazón de derecha y liberales, no es que no nos preocupen, porque claro, hay un liberal que es extremo, que cree que el Estado no debería existir. No, yo creo que sí debería existir, pero focalizando, ¿no? Y por eso el principio de subsidiariedad es el gran enemigo de la extrema izquierda, porque saben que una vez que se lo cambien, van a ir por las pensiones, que ya están casi perdidas, van a ir por el sistema de salud, y después van a ir por la empresa, y ahí van a ir. Bueno, precisamente. Y el efecto económico ha sido muy fuerte, el tema de las expropiaciones que se han dado, y para que la gente entienda que nosotros supuestamente estamos en un Estado de Derecho, que tiene la iniciativa para poder modificar el sistema de pensiones solamente el presidente de la República. Claro. ¿Y qué fue lo que ocurrió en el Parlamento cuando se presentaron estas mociones lideradas por la parlamentaria Pamela Giles, por la diputada? Se logra doblegar el sistema del Estado de Derecho a través de las presiones públicas, del populismo público, y validado en definitiva por el Tribunal Constitucional, que de manera timorata declara inadmisible un recurso legalmente procedente, para que la gente entienda, y constitucionalmente procedente, que el Estado de Derecho es fundamental para la paz social. Y lo que ocurrió en este último tiempo fue que no se respetó el Estado de Derecho, y eso le genera una falta de certeza y garantía a todos. Es que ahí está, Nicolás, un poco lo listo que es la gente izquierda, ¿no? La gente izquierda sabía que tenía que estar abajo del Tribunal Constitucional. Entonces se colgó esta pelea entre Aróstica y la presidenta del Tribunal Constitucional, sí. La atacó de forma muy fuerte por todos los flancos, ¿no es cierto? Alegando, ¿no es cierto?, que una persona que abusaba de los trabajadores, etc. Hizo un trabajo muy, muy fuerte para enraizar el ambiente, y al final la Aróstica yo creo que cometió un grave error, después se arrepentirá, en torno a, digamos, haber dado su voto para rechazar la admisibilidad del recurso. Sí, están con esta manera. Yo encuentro que Piñera, en tema económico, tiene un alto nivel de sensatez, y lo penoso es que de nuestro propio sector no ha sido capaz de reconocerlo, sino que se ha comprado un discurso opuesto. Claro, alguien nos dirá, oiga, usted no tiene corazón, no ve la gente, etc. Pero ese discurso, bueno, es el mismo discurso
que tiene hoy día, ¿no es cierto? No sé si lo has visto la campaña en Perú. En Perú el candidato del Partido Comunista presentó una niña que decía, yo quiero una igualdad en educación, yo quiero, he sido pobre, quiero el discurso al odio, ¿no? El discurso al odio. Bueno, y le contestaron del otro lado, que a mí tampoco que me produzca, digamos, una cosa maravillosa, pero le contestaron de forma inteligente, le pusieron una niña que venía del mismo sector y le decía, mira, yo no creo en las cosas que tú estás diciendo, yo creo que he tenido un montón de oportunidades y la llevó al debate, cosa que no se produjo. Bueno, aquí ocurre lo mismo, porque resulta que lo que están presentando los economistas y el presidente es el tablero económico, lamentablemente no el tablero político, en 3-4 jugadas más. Entonces, fíjense si nosotros hubiésemos seguido a la oposición y hubiésemos puesto toda la carne a la parrilla, cuando empezó la pandemia, imagínense todo, nos hubiésemos gastado 23 mil millones de dólares como ellos querían, más deuda, etcétera. ¿Cómo habríamos afrontado lo que viene? ¿Cómo sabemos que en Chile no va a haber un terremoto en 2 años más o en 1 año? O sea, nuevamente esto de lo posible, ¿no? Esto tan sensato de la política que hay un esfuerzo país por llegar lo más lejos que se puede, pero es que llega un lado que tú, ¿no es cierto?, tienes que, ¿no es cierto?, tomar a un tigre. Tú no puedes llegar y tirarte inmediatamente a ganar el tigre, te va a comer, o sea, tienes que tener una cierta prudencia. Bueno, hay que ser sensato. Por mucho, los efectos de las mismas políticas que se están realizando. Claro, por mucho que haya gente que lo esté pasando mal en todos los países, y eso es indudable, no es que uno no tenga corazón, sino que el tema es que tú tienes que hacer las cosas en forma, como lo ha hecho el presidente, responsable. Entonces, no puedes poner toda la carne encima de la parrilla, no porque sea un tipo descorazonado, sino porque estás pensando en las 2 jugadas que vienen más adelante. Y fíjate que tuvo razón, porque resulta que si hubiesen puesto toda la carne en la pandemia, bueno, tal vez estaríamos con países como Argentina que ni siquiera pueden vacunar a su población, o Perú, ¿no?, que ni siquiera pueden vacunar a su población. Entonces, estas críticas absolutamente, ¿no es cierto?, irracionales, que cualquiera lo podemos desmentir teniendo, ¿no es cierto?, una disputa con alguien y reírnos en su cara de las tonteras que dicen. Como lo que decía, nunca se me va a olvidar, lo que decía digamos, líder del Frente Amplio, que la solución económica para Chile era un tren al sur. Y lo dijo en España. O sea, pero inviable. Que en cualquier país del mundo habría sido una reír. Bueno, en Chile coló como si nada. Entonces, los temas hoy día en Chile, ¿no es cierto?, César Rodríguez, que habla puras cabezas de pescado, lleno de Daniel Matamala, que son puras tonteras, al final llevan a que la gente crea que simplemente esto es un problema de mala voluntad. O sea, no hemos fijado pensiones justas ni sueldos mínimos, es un problema de mala voluntad. Pero llevémoslo a nivel micro para explicarle a la gente. Si nosotros tenemos una casa, tenemos que administrar la casa con los recursos que tenemos, ¿verdad? Y tenemos una familia, tenemos que alimentar a esa familia. ¿Qué es lo que pasa, señora, ahí en su casa cuando usted tiene un determinado ingreso y comienza a gastar más de lo que tiene? ¿Qué le pasa? Pero, Nicolás, yo diría que es más dramático, porque yo te diría que hoy día hay ciertos resguardos que tú por lo menos no van a llegar, pueden dejarte en la calle, pero posiblemente sea más difícil. Pero sí, a nivel de país, basta con mirar a Argentina. Señora, por favor, Argentina aplicó, pero las mismas políticas que se están empezando a aplicar en Chile, las mismas en la época de Menem, que Menem también lo acusaron de corrupto y efectivamente tenía un alto nivel de corrupción, pero los argentinos vivían infinitamente mejor con Menem, y no estoy hablando de los más ricos, estoy hablando de la gente más pobre, sí, de lo que vive hoy día. Hoy día tú vas a Argentina, que no se puede viajar, pero yo cuando viajaba, iba del aeropuerto al centro, en Argentina, ver la pobreza en las calles, ver en cada cuadra gente pidiendo plata y limosna, con una pobreza pero desatada. Bueno, eso lo generan esto de creer, ¿no es cierto?, que tú, el Estado, te va a solucionar los problemas. Si eso no te lo soluciona, y aquí viene la mentira de los países escandinavos. Señora, señor, Chile no va a ser un país escandinavo, porque para eso tendríamos que tener 2 cosas, que a mí no me gusta mucho el modelo del Estado de Bienestar, pero para que funcione un modelo de Estado de Bienestar, entre comillas, relativamente exitoso, usted tiene que tener muchos recursos, mucha empresa, mucha exportación, cosa que Chile no tiene, y tiene que tener un aparato del Estado eficiente y con un nivel de corrupción muy bajo. Y no tenemos ninguna de esas 2 cosas. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor estrategia? La mejor estrategia en Chile era crecer lo más posible,
Algunos, digamos, gente del extremo liberal decía que con eso se solucionaba. No, sino que además generar igualdad de oportunidades. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los subsidios habitacionales que eran malos, pero que se iban mejorando sustancialmente eran eso. El CAE también fue una buena cosa, otro digamos, instrumento a atacar que funcionó bastante bien y que empezó a decaer cuando, a propósito de las malas políticas del segundo gobierno de Bachelet, nuestros mercados se estancaron y empezaron a crecer un 1,5%, y con esos niveles de crecimiento, en vez de crecer el 5%, bueno, la gente obviamente no podía pagar sus créditos, se veía angustiada, y fue el caldo de cultivo para lo que vino. Pero la verdad es que Bachelet hundió en parte el barco, y muchas cosas de las que estamos viendo ahora es producto de eso, y por eso se eligió al presidente Piñera, porque se pensó que iba a poder ser capaz de corregirlo, pero no fue capaz de corregirlo. Tal vez ahí hubo una falta de inteligencia en la clase política, porque la forma de corregirlo era en el Congreso, y Piñera creyó, yo creo que creyó realmente que iba a ser capaz de poder convencer a la oposición, pero la verdad es que Piñera le prohibieron el sal, o sea, no le dieron el sal y el agua. Piñera, estas son las leyes económicas que ha aprobado Piñera en el Congreso. O sea, no fue capaz de modificar el rumbo que se había generado en la política a raíz de Bachelet. Profesor, tenemos un proceso que está en curso. En junio comienza la Convención Constituyente a funcionar. Vamos a ir viendo los roles que van adoptando cada uno de los miembros de esta Convención Constituyente, cómo se expresan de los determinados artículos que van queriendo modificar, incorporar, cambiar o incluir dentro de la nueva Constitución. Y ciertamente eso va a ir generando señales políticas, sociales y obviamente económicas que la gente, las personas, el señor, señora, los jóvenes van a poder ir sintiendo también en el día a día en su bolsillo, porque esto va a tener repercusión más rápido de lo que pensamos, salvo que, como bien dijo usted, el Banco Central intervenga o hayan intervenciones externas que van a tratar de mantener una ficción de estabilidad. Pero va a depender de la sensatez de los constituyentes para dónde vamos a ir. Esperemos que sea de una manera informada y también bien asesorados. Viene la presidencial, que es un hecho bastante importante, pero antes de eso también viene la segunda vuelta de los gobernadores regionales, que eso va a marcar también un precedente importante en cuanto a la fuerza política de cada sector. Profesor, lo quiero dejar invitado a otro programa, vamos a hacer algo con otros panelistas, de tal manera que podamos ir analizando el proceso constituyente y también los perfiles de cada uno de los constituyentes, partiendo por nuestra hermosa región del Maule, a ver si es que, porque acá ya tenemos varios, entre los cuales está Roberto Celeón, Bárbara Rebolleo, y hay otros más que podemos ir contando que va a ser bien interesante. Le quiero agradecer. Se perdió una muy buena persona, María Paz Muñoz, que iba como concejal, iba de a poquitito, pero no salió, una pena. Así que, pero bueno. Son batallas electorales y experiencias interesantes. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque aquellos que perdieron esta batalla, acuérdense que tiene la elección de Core. No, claro, sí. Tienen varias elecciones. Pero se ve mal, Nicolás. La verdad es que ojalá que la gente empiece a entender un poco más estos fenómenos y que la parte de la dirigencia de centro, o sea, mira, la centro izquierda ya la perdimos, porque si va con Jadwe, entonces lo más probable es que, yo no sé si gane Jadwe, yo creo que mucha gente tal vez vaya a votar, viejos concertacionistas vayan, por lo menos simbólicamente, a votar y vaya alguien más de centro. Así es, nos queda un futuro bien particular, hay mucha incertidumbre en el ambiente político, especialmente lo que pasa en la centroizquierda, la Democracia Cristiana, el PPE, el Partido Socialista, los radicales están en una lucha interna increíble. Por otro lado, el gobierno está deshecho, yo creo que fue un knockout estas elecciones. Vamos a ver si es que surgen nuevos liderazgos que recojan también estos fenómenos que están ocurriendo en la calle y que puedan manejar también y transmitir bien. Y lo otro es que si el presidente Piñera promueve una ley donde se incorpore la educación cívica obligatoria, el voto obligatorio y también filosofía ojalá obligatoria para que creemos seres más racionales, más de análisis crítico, que debatamos, que haya argumentación, defensa en más argumentos, no las opiniones subjetivas personales, sino que sea argumentos. Esperemos. Profesor, lo dejamos invitado y le queremos agradecer su participación aquí nuevamente en el programa Justicia para Todos, acá desde la séptima región del Maule. Nos queremos despedir. Si usted quiere decirle algo a los auditores, a nuestros seguidores, por favor, la pantalla es toda suya. Y nos despedimos nosotros con un fuerte cariño y abrazo.
Gracias, Nicolás. Bueno, un gran cariño. Yo siempre, muchos años, estoy en la Universidad de Talca, universidad que respeto y quiero con mi corazón. Así que a mis exalumnos, mandarle un gran abrazo. Y bueno, vienen tiempos muy difíciles. La verdad es que hay mucha irracionalidad en todo esto. Y hoy día estamos perdiendo la centroizquierda y la centroderecha. Seguramente los ataques contra Piñera van a ser muy fuertes y va a polarizar el país. Eso es algo sumamente negativo, pero es lo que estamos. Va a llegar un momento que va a haber que tomar partido por uno u otro lado. Estamos en una disyuntiva crítica y yo los invito a participar en política. Por favor, inscríbanse en el partido que ustedes quieran, con un grupo de amigos, junten 10 o 11 personas y luchemos por tratar de salvar este país. Un gran abrazo. Con esta invitación del profesor Rodrigo García para participar en la política de manera activa y ser responsable de la toma de decisiones, nos despedimos de un nuevo capítulo de Justicia para Todos por las pantallas de Política TV. Somos un medio independiente y pluralista tolerante que escuchamos, también difundimos, y usted, en su casa, tome la mejor decisión que crea importante para nuestra nación, para el desarrollo y el futuro de nuestros hijos. Pero por favor, tome su información, tome su decisión de manera informada, con antecedentes racionales, con hechos que usted pueda probar, para que el día de mañana no estemos lamentando lo triste que puede ocurrir cuando tomamos decisiones irracionales y, en definitiva, hipotecamos nuestro futuro con este maravilloso país que es Chile. Nos despedimos, amigas y amigos, hasta un próximo capítulo aquí, por las pantallas de Política TV. ¡Chao, chao! Este espacio es presentado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudiolegales.cl o escríbenos a contacto@estudiolegales.cl. Inmobiliaria Los Bellotos. Construye tu biorefugio. Contáctanos al +569 56 46 90 76.